¿Esto que está sucediendo era de esperarse? Por supuesto que sí. Esta es como una historia que viene, que se cuenta por capítulos, ¿no? Hace bastante tiempo que nosotros tenemos claro que el transporte en la ciudad de Lima está en crisis. Y producto precisamente de esa crisis es que se generó la creación de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, con dos tareas específicas, ¿no? Una, administrar la crisis presente, y dos, visionar el futuro. La verdad, no tengo claro ni tengo cómo decir cuál ha sido el desempeño en ambas tareas, pero lo cierto y real es que hoy día estamos viviendo una situación complicada, producto de algo que se venía gestando hace muchísimo tiempo. El contrato del Metropolitano nació con problemas, ha seguido con problemas, han pasado diversas administraciones municipales, han pasado de la municipalidad de Atu y sigue estando los mismos problemas. Es como si nos hubiésemos detenido en el tiempo hace más de 10 años y el contrato sigue siendo tal cual, con todas sus deficiencias. Entonces, el día de hoy tenemos, digamos, la consecuencia de algo que se gestó hace muchísimos años, en realidad, ¿no? Ahora, señor de la Barrera, lo de ahora ciertamente se puede encuadrar en esa situación, digamos, de crisis estructural, pero también tiene un factor de coyuntura. Tiene un factor de las circunstancias que estamos viviendo. Tiene que ver con la pandemia, tiene que ver con un asunto de pago que han estado solicitando hace buen rato y lo que dicen es que hace varios meses no están recibiendo. ¿De quién es responsabilidad eso desde su punto de vista? ¿Y qué está ocurriendo para que hayan esos desfases de tiempo, descoordinación y demoras que finalmente la factura, por supuesto, no la paga ni ATU, ni el MEF, ni la municipalidad, ni nadie que pueda ser responsable, sino los cientos y los miles de usuarios que están hoy trasladándose a las estaciones diversas? Mire, la historia de la relación entre los concesionarios del Metropolitano y la autoridad antes municipal y ahora de ATU es una relación casi de amor-odio, ¿no? Desde hace muchísimos años vienen peleándose a través de arbitraje respecto de compensaciones que se deben unos a otros. Dineros que supuestamente están registrados como deudas y otras que supuestamente también les corresponde cobrar por situaciones, digamos, de inequidades en la manera como está fijada la tarifa. En este caso, lo de la pandemia es simplemente uno de los gatilladores adicionales que se ha generado durante este tiempo, a partir justamente de una situación crítica motivada por la menor cantidad de aforo que se tiene que llevar en los buses. Sin embargo, esto que antes fue un problema de carácter municipal, porque era quien administraba el Metropolitano, hoy día es un tema del gobierno central. Desde que la ATU se creó, y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de esta institución, asume el control del transporte público en Lima y Callao. Entonces ahí había que tomar algunas decisiones. Y esas decisiones tenían que pasar porque efectivamente había que revisar el estado de cosas que teníamos con relación al Metropolitano. Creo que todos, cuando se pasó el activo y el pasivo, porque así fue ordenado por la ley, sabían perfectamente qué cosa es lo que estaban recibiendo. Esto es donde yo recibo carne con hueso. Y yo sé exactamente qué cosa es lo que estoy recibiendo y cuáles son mis planes y contingencias hacia adelante. Entonces yo tengo que tomar una previsión sobre lo que tengo que hacer. Yo, la verdad, estimo que efectivamente ATU debe haber tomado medidas. Presumo que efectivamente la situación crítica que estamos viviendo como país, no como ciudad, sino como país, y algunos compromisos que en mi modo de ver no han estado probablemente diseñados de la mejor forma, son los que han llevado a esta situación. Ahora, claro, la señora de ATU intenta explicar que ha sido un poco por la crisis política que se ha estado viviendo y quizás sea un extraordinario pretexto. Porque uno ve el asunto, por ejemplo, de corredores que acaban de anunciar. Los corredores, ¿qué están diciendo? La gente de ACTU, ¿qué está diciendo? Nosotros paramos el viernes. Y paramos el viernes porque no nos desembolsan desde agosto. Y que yo sepa, la crisis Merino, que yo sepa, la crisis Vizcarra, que yo sepa, la vacancia Vizcarra no ha ocurrido en agosto. Y entonces tienes agosto que no dan, tienes septiembre que no dan, tienen octubre que no dan y tienen noviembre entero en un desfase que la verdad es que uno no logra entender, sino pero quizás desde la incapacidad o desde la descoordinación. ¿Dónde está el error? El error actual, más allá del problema estructural que hay, ¿cuál es el error actual? ¿La incapacidad de ATU para poder hacer efectivos los compromisos? Mire, como le explicaba, los dos encargos que recibió ATU fueron claros y concretos. Administra la situación presente del transporte, que ya de por sí era caótica, y visiona el futuro. Hasta el día de hoy nosotros lo que hemos apreciado en ATU son planes que voy a licitar en marzo próximo, que voy a hacer esto, que voy a hacer el otro. Pero respecto de la administración actual de la crisis, realmente no hemos visto mucho.
Entonces, yo no sé si es un problema de carácter institucional dentro de ATU o tienen algún tipo de inconveniente que no puedo lograr descubrir. Lo cierto es que el público usuario ve desde afuera que no ha habido cambio sustantivo respecto de la manera como se está realizando el transporte en Lima. Con ATU o sin ATU seguimos viviendo la misma situación caótica que teníamos antes. Lo que quería llamar la atención de algo que es importante. Por más impacto, y esto es un tema que es clave y medular, por más impacto que genere el Metropolitano y el Metro de Lima, para hablar de los únicos dos sistemas estructurantes de Lima y Callao, no superan ni siquiera el 10% de la demanda total de transporte de Lima y Callao. Es decir, los sistemas normales, digamos, buenos o medianamente buenos, o como les quiera llamar, son mínimos comparados con el servicio de transporte tradicional. Es decir, los que más transportan en la ciudad de Lima son el bus tradicional, la combi, la coaster, el taxi, el colectivo. Ellos son los que llevan casi el 90% del transporte de la ciudad de Lima. Un paro de esta naturaleza como el que estamos viendo el día de hoy va a tener una afectación absoluta, porque efectivamente yo tengo una costumbre de viaje, tengo unos tiempos que respetar, tengo que llegar a mi trabajo a determinadas horas. Esto va a generar una situación caótica y crítica. Pero a mí me parece que con todo, a quien debe ATU haber contemplado dentro de su plan de trabajo es a ese público que de alguna manera es cautivo del Metropolitano. Y a ese público ha tenido que ofrecerle una alternativa. Pero es bien complicado decirle, oye, toma el bus tradicional que va a salir en reemplazo de, o toma este bus que te va a venir a reemplazar, porque eso no funciona. O sea, eso, al menos para quienes hemos estado en la administración pública y hemos enfrentado situaciones críticas de paro en el pasado, sabemos que eso tiene que funcionar como un reloj. Si no funciona así, la verdad el ciudadano se molesta, se fastidia. Claro. Y claro, el tema de fondo acá es que nos hemos olvidado de algo que es muy importante. El transporte desde la ley de la creación de ATU es un servicio público y el cliente de ese servicio público es el usuario. Así es. Entonces, si no pensamos en el usuario, estamos bien complicados. Ahora ya, fallas en el asunto de la descoordinación, del desfase para establecer a tiempo el pago que corresponde, que además es un acuerdo que tienes como Estado y con concesionario. Pero adicional a esto se siente hasta ahora, a las 6:28, no sé qué va a pasar en 15 minutos más, se siente incluso que no funciona cuando se trata de activar un plan de contingencia. ¿A usted le parece tan complicado, señor de la Barrera, activar un plan de contingencia para recibir a ese público cautivo, casi cronometrado, hasta censado, si quisiéramos, perfectamente establecido entre la capacidad de oferta y la demanda? ¿Le parece tan complicado hacer un plan de contingencia? Mire, no es sencillo, pero sin embargo, si uno planifica adecuadamente, funciona. Como le explicaba, en algunas oportunidades en que estuve todavía trabajando en la administración pública, tuvimos que enfrentar situaciones críticas de paros de transporte, donde lo que hicimos fue efectivamente sistemas de transporte alternativo. Me acuerdo que cuando hubo paros nacionales hasta el tren se sacó, el tren de Machosica y varias cosas más, bueno, que uno trata de hacer. Y va, digamos, fomentando esto, pero todo se planifica. Entonces, esperemos, yo diría que este primer desorden de la mañana se transforme en tranquilidad en el resto del día. Lamentablemente el Lima tiene horas punta marcadísimas, y esas horas puntas son las que son más críticas. Entonces, superado el fenómeno de la mañana, como que se estabiliza el tema y vuelve a venir en la hora punta de la tarde, donde ya se convierte en otra situación crítica. Esperemos. La idea es que a esta hora punta se hubiese resuelto el asunto con un plan de contingencia. Hubiese sido lo ideal.